porque os la voy a enseñar por dentro. La verdad que cuando uno va, a veces va con la luz del móvil y no acaba de verlo, ¿no?, en condiciones. Por eso os la traigo yo un poquito más iluminada, para que la podáis ver. Esto sería, como os he dicho, la barandilla moderna que han puesto y la entrada, ¿no? Ya nos vamos hacia adentro, han puesto una puerta de hierro, cuya misión a mí se me escapa, porque ha estado 2000 años sin ningún tipo de puerta y no ha habido nunca jamás ningún percance. No entiendo por qué hacen esos gastos ni estas historias. Y aquí veis ya el canal por dentro, la galería, el cunículo y la parte inferior, que podéis observar que está siempre perfectamente nivelada, porque es la que necesita estar nivelada para que circule el agua. Sin embargo, lo de arriba pues está a veces sobreexcavado, a veces más estricto, a veces veis una altura mayor y un rebaje, porque como se excavaba por varios frentes este tipo de canales, algún día dedicaré un episodio para explicaros cómo se excavan este tipo de canales subterráneos. Es la misma técnica que la minería y otras cosas, pero los canales requieren algún detalle en especial. En definitiva, bajaban por los pozos de registro y excavaban en dos direcciones, ¿no? Y entonces había un momento que se encontraban, y en esos encuentros, pues como podéis iros fijando arriba en el techo, pues uno está más bajo, otro está más alto. Tenéis que ver, que lo vamos a ver muchas veces, como en las paredes, a la altura de la cara más o menos, hay unos agujeritos tallados. Los vais a ver con mucha frecuencia. Y si os vais fijando mientras hablo, vais a ver muchos. Eso es el punto donde ponían las lucernas, pequeñas lamparitas de aceite que les servían a ellos para ver y para excavar. Iban moviéndolos pues cuando lo necesitaban, a veces un poquito más bajas, a veces un poquito más alta, y siempre que el frente iba avanzando, casi cada metro tienen un agujerito para ir avanzando la lucerna. Estos excavadores eran profesionales, porque cuando uno observa la forma de excavar, la forma de avanzar, los golpes de pico, te das cuenta que es así. Había momentos de roca más dura, momentos de roca más blanda, diaclasas, discontinuidades en la roca que les permitían avanzar más deprisa, y es probable en esos momentos, si os fijáis, por las lucernas están un poquito más separadas, y cuando la roca es masiva, cuando la roca es dura, están más cerca una de otra. Os enseño este detalle de lo que es un pozo de registro, ¿no? Los pozos de registro, veis que en la base, aunque está aterrada con tierra, tenían un pequeño arenero, que es un lugar donde iba colmatando la arena, que iba sedimentando la arena que llevaba arrastrada el agua, ¿no? Hoy no se ve porque han llenado todo este suelo de grava para que la gente no se manche de barro, y estos detalles constructivos que a mí me parecen interesantísimos y que nunca explican a nadie, pues ya no se ven, porque los han tapado para que la gente no se manche de barro. Bueno, pues hay otros métodos para que la gente no se manche de barro, porque además esto solo se encharcaba en el tramo final, en un trocito, y no en estas zonas. Bueno, os veis cómo efectivamente hay un montón de agujeritos para las lucernas, ¿no? Izquierda, derecha, izquierda y derecha. Cada X metros, 30, 40 metros, tienen su pozo de registro. En este tramo me parece que hay 3. Veis ahí en el techo una discontinuidad más baja, porque uno de los frentes de avance venía por allí y otro por aquí. El techo van bajando y van acoplándose a la altura que necesitan, porque lo importante es el canal, el fondo, y según van nivelando el fondo se dan cuenta si van en exceso o no de altura. La topografía de estas obras subterráneas la dominaban perfectamente, pero de esto tenemos que hablar en otros capítulos, no da tiempo en este asunto, ¿no? Aquí vemos en un pozo de registro, que llegamos ahora, cómo se ensancha, de sección circular, y vemos como una de las diaclasas del techo pues ha formado un techo plano, ¿no? Porque ha caído la roca y ellos mismos la tiraban para que no se cayera. Vemos vetas más blandas entre la roca masiva, vetas estrechas como van picando hacia abajo. Claro, esto cuando uno lleva la luz suficiente se ve muy bien toda la geología interior de esta roca que sirvió para hacer el canal, ¿no? Un desprendimiento que puede ser antiquísimo, no pasa nada, esto todo se limpia y el agua sigue funcionando por abajo, ¿no? Fijaos ya la veta blanda como en la parte de abajo se ha socavado, porque es prácticamente arcilla, mientras que lo otro son areniscas más duras, ¿no? Ahí veis un estrato perfectamente blando y abierto, ¿no? Mucho más ancho que todo el resto de la galería, porque se ha erosionado directamente con los años. Y finalmente llegamos a la salida. Este es el lugar de la salida, un lugar interesante porque tiene una arqueta enorme, con unas derivaciones, una tajadera de piedra que todavía está en el sitio, el que podéis ver allí, esto es fácil de visitar, unos canales encima del acueducto. Todo esto está sin interpretar, porque os pueden contar 1000 historias, pero realmente está sin interpretar correctamente. ¿Veis esa canaladura horizontal donde perfectamente
puede meterse un tablón, unos tablones para intentar cubrir el acueducto. Esto también se repite sistemáticamente en todo el acueducto, ¿eh? Un entalle en la parte superior para poner unos tablones de madera y ir así tapándolo y registrándolo en el momento que se necesite o donde se quiera, pero siempre cubierta el agua, como os he explicado en otras ocasiones que hablamos de acueductos. Hoy vamos a centrarnos un poco más en esto. Vamos a dar otra vuelta y nos vamos a meter otra vez en la galería en sentido contrario, porque así podéis apreciar algunos detalles que en este sentido pues igual no lo habéis apreciado lo suficiente, ¿no? Nos metemos de nuevo con esta especie de barandilla que no existía en la foto anterior, porque os estoy mezclando fotos muy antiguas mías con otras cosas más modernas, ¿no? Otras cosas más modernas, que es lo que se ve ahora. Llegamos a la puerta que sería de aguas abajo, una puerta que ya no se abre del todo porque con la grava que veis que han echado en el fondo para que la gente no se manche, pues se está atascando. Insisto, no logro encontrar la explicación de por qué leches han puesto una puerta a cada lado después de estar 2000 años sin puerta, y además es una puerta que para estar así pues mejor que no esté. Vamos, que no tiene sentido. Continuamos, vamos hacia el primer pozo de registro, que es ese que se ve ahí ya con la luz, porque es un pozo bajito, digamos que la superficie está relativamente cerca, 4 metros, una cosa así, y entra la luz perfectamente, y entonces lo vemos iluminado el fondo, ¿no? Estos pozos tienen una serie de entalladuras muy interesantes, tanto en los laterales como en las paredes hacia arriba, que os las voy a enseñar. Veis que tienen, tanto a un lado como en el lado opuesto, una serie de huecos, cada 60-70 centímetros. Aquí los veis, uno y el opuesto, uno y el opuesto. ¿Qué significa esto? ¿Para qué servía? Igual que en el tramo de canal que os he enseñado estos huecos, todo. Ahí lo que metían eran unos rollizos de madera, encajado en un lado y en el otro. Y esos rollizos formaban una escalera, y por ahí subían y bajaban de forma limpia, ágil y sin problemas. Y eso es lo que es un registro. Un pozo de registro hay que registrarlo, hay que bajar para ver qué está ocurriendo en el canal, ¿no? O para limpiar o para lo que sea, ¿no? Para mantenimiento. Pues por eso formaban esa escalera, que permanentemente estaba puesta y cuando se necesitaba se utilizaba. No penséis cuando lo veáis que es que subían por allí trepando como los monos, porque en algunos de los pozos tienen 40 metros o 30 metros de altura y se matan directamente. Sin embargo, con estos rollizos perfectamente se pueden defender. Aquí veis un tramo fabuloso, cómo avanzan en una determinada altura y los que vienen de frente desde el otro lado vienen más bajitos, que vienen a una mejor cota porque ya cabe una persona de pie. Deciden abandonar esa altura y continuar o respetar la que han traído los de frente, ¿no? Y por eso bajan a esa cota. Bueno, aquí veis dos frentes de avance que se encuentran, como hay una diferencia de altura importantísima. La veta más blanda que os he dicho entre la roca se ve perfectísimamente. Se ve perfectamente las distintas alturas, como el techo va bajando. Esto ya os vais fijando según os hablo, ¿no? Los estratos, cuando acaban arriba, cómo se rematan. Y aquí veis unos huecos laterales en este pozo de registro, a izquierda y a derecha. Esos huecos laterales probablemente lo que hacían era tener un cierre de algún tipo. No es una reja, probablemente era madera. Aquí veis, por ejemplo, en este pozo vertical la cantidad de huecos que tienen. La escala que podían hacer con los rollizos de madera para subir y bajar. Este ya tiene una cierta altura, pero existen en otros acueductos de muchísimo más altura, en cuyo caso estos huecos eran fundamentales para poder hacer una escala. No están exactamente en 180 grados, sino un poquito a un lateral, porque depende la corpulencia de cada uno o la necesidad que tenga de apoyarse en la pared, va por un sentido o por otro, ¿no? Eso es así. En definitiva, estos veis que tiene también en el propio pozo de registro, en los laterales, como os digo, dos huecos, arriba y abajo, a un lado y a otro, y en la entrada y en la salida de cada pozo de registro. Eso es un dispositivo que nadie ha interpretado, está sin estudiar, y que muy probablemente se trataba de una especie también de lugar para poner unos rollizos de madera que se quitarían y se pondrían a voluntad, evidentemente, y que permitirían el paso más allá o más acá. O en todo caso, cuando una persona llegaba abajo, si había caudal y tenía que meterse hasta las rodillas con un caudal con cierta fuerza, eso le servía de freno, hacía que el canal no los arrastrase, si tenían que manipular alguna cosa en el interior, por ejemplo, ¿no? Seguimos viendo distintos frentes de avance, a veces también en línea desviados, con una pared transversal, que lo que ha ocurrido es que han rectificado la traza, porque iban ligeramente desviados en la línea que tenían que ir.
Los replanteos se metían continuamente por los pozos de registro y se llevaban por dentro, con lo cual las correcciones iban haciendo sobre la marcha sin mayores problemas. Y lo veis también en el techo, las sucesivas rectificaciones del trazado que se iban haciendo según se iba picando, ¿no? Y por supuesto los agujeros de las lucernas, que aquí los veis perfectamente, que servían para iluminar a los trabajadores. Os hago un pequeño énfasis, un pequeño paréntesis. Mucha gente me pregunta, oiga, pero eran esclavos, allí se morían y tal. No, pues esto como en las minas. En las minas era gente que estaba muy bien pagada y que se les pagaba incluso por el volumen que movían. Y de hecho se dejaban el pellejo porque era uno de los sitios donde mejor se podía ganar el dinero, ¿no? Y esto es igual, estos son obreros especialistas, estos son mineros los que están haciendo esto, ¿no? Ayudados de topógrafos y de ingenieros que les van dirigiendo. Esto se hace por contrata, como se hacían las carreteras. Hay documentación suficiente con eso. Lo que pasa es que estamos completamente mediatizados por la propaganda de Hollywood y estas cosas que nos hablan de esclavos y de barbaridades que no están apoyados en ninguna documentación. Esto que sepáis que es así. Y no me entretengo ya más con este asunto. Aquí veis fotos en el interior, fotos ya con otro colorido. Por supuesto, todo el interior de la galería de la conducción del acueducto es de arenisca roja, igual que el exterior, por lo tanto, en estas fotos se puede ver perfectísimamente el colorido, la composición geológica, esos conglomerados que se ven de cantos rodados metidos, ¿no?, entre la arenisca, las vetas más blandas, las vetas más duras, los golpes de pico en el interior, que lógicamente se conservan. Como no, es un sitio que no está sometido a la erosión normalmente y todavía están 2000 años más tarde los golpes de pico para que la gente los vea, ¿no? Bueno, pues estas galerías que normalmente se recorren muy deprisa, veis que había alguna zona que se encharcaba antiguamente, bueno, pues esto lo han cubierto de grava, me parece bien, pero no había necesidad de cubrir todo el acueducto, insisto. Y además, si se limpia hacia aguas abajo y se deja salir el agua, no se encharcaría nada, porque por eso es un canal, ¿no? Bueno, pues aquí veis detalles que normalmente con la iluminación precaria que cada uno de nosotros llevamos cuando se hace esta visita deprisa, pues no se suelen ver. Fijaos cómo hay un frente con una cota muy superior del techo y de repente de frente viene otro con una más baja, ¿no?, que es la que se recupera porque el canal necesita una única y por un lado sobraba directamente. O este otro en la pared donde se ve perfectamente. Estos detalles que os he hablado antes en estas fotos se ven muchísimo mejor, claro que sí. Bueno, pues aquí veis los pates que os he dicho, ¿no?, donde se ponían las maderas para poder bajar de lado a lado, ¿no? Entonces, uno de los lados, faltaría el otro lado, pues que no cabe en la fotografía, en el objetivo que se llevaba. Un detalle del arenero, del decantador mínimo, pero decantador de uno de los pozos de registro, todos lo tenían, hoy no lo vais a poder ver porque tiene grava todo este suelo.